Y no faltan grupos de personas que piensan que hay que cancelar a Picasso o que en el Museo del Prado no hay una proporción paritaria de pintores y pintoras. Es decir, hay personas que lo que les gustaría es que la historia no hubiera sido como ha sido y que no quieren extraer ninguna enseñanza de eso y simplemente quieren borrarla y cambiarla por una historia a su gusto. Por ejemplo, en el siglo XVI, en el siglo XVII, los artistas no se identificaban con su obra. Los artistas de lo que trataban eran de temas universales. No estaban aquí para hablarte de sus traumitas ni de lo que les pasaba, ni se sentían en el centro del mundo. Los artistas de las vanguardias, cuando expresaban sus teorías y vivían de una forma artística. Ahora en realidad se vive de una forma muy artística, lo cual es un drama, porque claro, solo conduce al fracaso, a un fracaso rotundo, como conduce prácticamente cualquier obra de arte. ¿Tú crees que es necesario, por ejemplo, derruir un espacio como el Valle de los Caídos? Los gobiernos, o muchos gobiernos, su fin es el dogmatismo y el autoritarismo, y cancelando y creando modelos de pensamiento únicos, pues no se llega a ninguna parte. Fernando Javier Fernández Berna. ¿Qué ¿Cómo tal? estás? Yo bien, encantado. Muchas gracias por prestarte a participar. Muchas gracias a ti, y siento haberlo retrasado tanto, pero es que estamos hasta arriba. Bueno, es una ocasión estupenda estar aquí contigo y, bueno, no sé, cuéntame cosas. A ver. Vamos a ver qué tal sale esto. Bueno, no, nada, gracias a ti, no pasa nada por esto. Bueno, lo primero, eso sí, por si hay alguien que entra y no sepa quién eres o se encuentra impactado, me gustaría que hicieras una pequeña presentación de tu persona. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? Bueno, si hay alguien que entra y no sabe quién soy, es lo más normal del mundo, porque soy un profesor anónimo a quien prácticamente nadie conoce de humanidades, soy un profesor de arte, soy tu profesor en la Universidad Carlos III de Madrid. Bueno, pues como tantos profesores, soy un historiador del arte, aunque en principio mi formación era de artista, yo hice Bellas Artes, me doctoré en Bellas Artes, pero luego pues me tiró a la parte académica. Yo creo que porque me interesaba sobre todo saber el porqué de las cosas, porque me parecía que la formación en Bellas Artes en algunas cosas era escasa, es decir, había mucha formación de caballete y de taller, que está muy bien, pero le faltaba sustancia, y empecé a leer y eso me cautivó, hice la tesis y me metí en el mundo académico. Entonces, bueno, pues soy, creo, el único doctor en Bellas Artes de la Carlos III, y todos mis compañeros son historiadores del arte, y es una maravilla aprender de ellos, y yo intento aportar pues la suerte de haberme formado un poco, pues, como decíamos antes, al otro lado del ruedo, porque he sido pintor muchos años. Muy bien, bueno, pues vamos a hablar un poco de todo esto que comentabas. Decías que efectivamente eres mi profesor de Introducción al Arte Contemporáneo, y bueno, me gustaría empezar hablando un poco por aquí, ¿no? Porque creo que el juicio que se le hace generalmente al arte contemporáneo es un juicio muy complicado de hacer, ¿no? Yo creo que es muy diverso en función de las personas. Hay casi una especie de consenso sobre los grandes maestros, ¿no? Es muy difícil encontrar a alguien que, por ejemplo, haga una crítica al descendimiento de Van der Weyden, ¿no? O que lo haga con fundamento, sobre todo, que es lo más... Pero sí que es cierto que parece que el arte contemporáneo es más fácil criticarlo, ¿no? ¿Tú crees que en general la gente no entiende el arte contemporáneo? Claro, la gente no entiende el arte contemporáneo en parte por culpa nuestra, porque no hemos sabido explicarlo, porque no lo hemos sabido explicar en los colegios, porque no lo hemos sabido explicar en las universidades, pero también es un poco parte de culpa del arte. Te decía antes lo de la culpa de todo la tiene el arte, y es verdad. En parte se le ha pedido al arte como que nos resuelva la vida, es decir, vamos a un museo, nos ponemos delante de un cuadro en el que no hay nada, y claro, es una situación muy embarazosa. Imagínate un cuadro blanco, pues una pintura de Malevich o tal, y una de dos: o viene alguien y nos cuenta cosas sobre ese cuadro, no fantasías, pero sí cómo era el momento, es decir, un historiador, y nos explica el contexto y qué función política tenía, y si esa función política es vigente ahora, o si no, lo único que vemos es una cosa que no sabemos porque está ahí, porque aparentemente carece de mérito, y eso pues muchas veces es muy indignante. Es decir, la gente muchas veces sale de los museos cabreada, o no va porque va o a fingir que lo que está allí lo comprende muy bien, como una especie de vergüenza, de que si no, es que no eres intelectual, macho. Y entonces... Sí, es snobismo, ¿no? Sí. Y se ha trasladado un poco esa idea de iglesia a los museos. La gente va, habla bajito, se pone delante de una obra y están así
como si estuvieran viendo, y en realidad muchas veces esas pinturas no son más que una página más en la historia del arte, y que coinciden con el momento en el que fueron pintadas. Por eso a lo mejor ahora no tienen mucho sentido. Siempre las preguntas suelen ser siempre las mismas, bueno, pero eso, que eso lo puedo hacer yo, o tenemos que pensar que a partir del 19 el arte ya no se utiliza para explicar la religión, ni a Dios, ni... El arte se empieza a utilizar primero para explicarse a uno mismo. ¿Por qué me pasa? ¿Por qué estoy así? Es decir, un arte muy subjetivo y no objetivo. Y en segundo lugar, el arte se explica a sí mismo. El arte entra en una especie de proceso paranoico que se pregunta a sí mismo, bueno, pero ¿yo para qué sirvo? ¿Yo para qué estoy? Y como no encuentra respuesta, pues entonces se llega a eternos fines del arte, y eso desconcierta mucho al público. Pero desde luego lo que hay que saber es que cada arte responde a una época, y eso es muy bonito porque ayuda un montón. O sea, yo te puedo decir que he entendido toda mi vida a través del arte, y que entiendo el mundo y todo a través del arte, y creo que hasta más o menos soy capaz de explicarlo. Ahora, por ejemplo, que vivimos en una época muy extraña, como estamos viviendo como el fin de una época y el comienzo de otra, que no sabemos muy bien cómo va a ser, esa idea pendular. Yo no sé si esto es el péndulo, pues como sea el péndulo, cuando venga al otro lado vamos a alucinar, pero ahora tenemos un arte muy difícil de comprender, porque precisamente la sociedad en la que vivimos es muy difícil de explicar de una forma racional. Entonces, un camino difícil. Hablábamos antes, ¿no? De hoy en día es cada vez más complicado separar el arte de la política, porque es incluso, bueno, pues dos ramas que de algún modo se acaban inmiscuyendo dentro de esta sociedad tan polarizada, donde es tan complicado expresar una opinión, sobre todo si es política, sin tener una censura en contra o alguien que intente, bueno, pues limitar lo que estás diciendo. Hay una frase muy famosa, ¿no? Que es hasta lo personal es político, que se dice mucho hoy en día. Y te quería preguntar cómo ves esta simbiosis del arte y la política hoy en día en el siglo XXI. Ahora la gente o el público en general piensa que el arte no tiene ninguna importancia. Ya en el 20 Heidegger decía que lo único real era el arte. Y esto parece que es una tontería de profesor que le gusta mucho su trabajo y que sobrevalora las cosas, pero es que en realidad la mayoría de las posiciones políticas y sociales actuales son estéticas. Son estéticas, carecen de ética o de una estructura de pensamiento lógica, y son romanticismo puro. Son ideas que en realidad no llevan a ninguna parte, pero que se sostienen por sí misma por una especie de convencimiento muy parecido al que tenían los artistas de las vanguardias cuando expresaban sus teorías y vivían de una forma artística. Ahora en realidad se vive de una forma muy artística, lo cual es un drama, porque, claro, solo conduce al fracaso, a un fracaso rotundo, como conduce prácticamente cualquier obra de arte. Hay a mí un tema que me interesa muchísimo relacionado con esta idea de la censura, que es hasta qué punto es importante o es necesario separar al artista de la obra, ¿no? Y te pongo un ejemplo. Por un lado, una persona que, bueno, pues se erigiera en pro de la defensa de la libertad de expresión podría pensar que es importante separar al artista y de la obra, para que si el artista es un capullo, su obra no se tenga que censurar, no se tenga que quitar de los museos si realmente tiene un valor estético, ¿no? Un valor artístico. Sí, cancelación. La cancelación, efectivamente, ¿no? Pero también es cierto que hay muchas ocasiones, sobre todo cuando hablamos de arte contemporáneo, yo creo, donde es imprescindible conocer la vida del autor para poder hacer un juicio sobre la obra. Por ejemplo, si una persona no conociera la vida de Rothko, que era un atormentado, que se suicidó, que plasmaba sus dramas en esos cuadrados de muchos capas de colores, bueno, pues realmente sería muy difícil interpretar su obra, ¿no? Y este tema yo se lo planteé a Juan Soto Ibars, que es un columnista, que ahora también le conoces a Juan, sí, ¿no? Pues se lo planteaba y él me decía, la conclusión a la que llegaba él, es que es importante separar al artista de la obra en el juicio. Es decir, que el juicio se haga por separado, que por un lado si un tío Hitler, ¿no? Que además era pintor o hizo sus pequeños, ¿no? Si Hitler es un capullo pero su obra tiene un valor estético, no tenemos por qué necesariamente censurar el valor estético de la obra, ¿no? ¿Tú crees que es importante separar el artista de la obra? También eso cambia a lo largo de los siglos. Por ejemplo, ahora hay artistas que se identifican con su obra, pero, por ejemplo, en el siglo XVI, en el siglo XVII, los artistas no se identificaban con su obra. Los artistas de lo que trataban eran de temas universales. No estaban aquí para hablarte de sus traumitas, ni de lo que les pasaba, ni se sentían en el centro del mundo. A Velázquez lo que le importaba era el universo.
y explicar el universo. O sea, tenían una mentalidad absolutamente enciclopédica y totalmente acorde con el pensamiento barroco de su tiempo. Pero eso no es una crítica hacia los artistas de ahora, porque es que ahora no vivimos en el momento barroco, aunque tenemos cosas heredadas del barroco, como la soledad, la tristeza y esa idea de soledad en el mundo. Pero sí es cierto que, lógicamente, un artista surrealista o un artista influido por el conocimiento del psicoanálisis, como Dalí o como Rothko, evidentemente va a haber una relación. El problema es la pregunta, es decir, ¿por qué un artista tiene que ser una buena persona? Es decir, Picasso, de todos es conocido que no trataba demasiado bien a las mujeres. Dalí tenía algunas ideas tremendas. Y no faltan grupos de personas que piensan que hay que cancelar a Picasso, o que en el Museo del Prado no hay una proporción paritaria de pintores y pintoras. Es decir, hay personas que lo que les gustaría es que la historia no hubiera sido como ha sido, y que no quieren extraer ninguna enseñanza de eso, y simplemente quieren borrarla y cambiarla por una historia a su gusto. Si tú enfermas y necesitas un antibiótico y te enteras de que Alexander Fleming era una malísima persona, ¿dejarías de utilizar la penicilina? Entonces, no. Esa disociación con el mundo del arte se tiene que hacer. Vasari, precisamente, que lo citabas hace un rato, es muy gracioso, porque en La vida a los artistas, que es un libro precioso, es que es un libro, es una monada. Claro, es que él es el primer historiador, pero de historiador no tiene nada. Cuenta chismes. Entonces te dice que, por ejemplo, ¿cómo se llama? De Giotto te habla maravillas, de Rafael, pero te habla de... este que era de Perugia, no el perugino, sino el que verdaderamente era de Perugia. ¿Lorenzo Lotto? No Lotto. ¿Qué va? El Pinturicchio. Habla del Pinturicchio y le pone a parir. Dice que debía dinero en todas partes, que le debía dinero al del bar, que era un tipo... Es decir, cuenta chismes sobre él, y tú te lo lees y dices, esto es muy gracioso. O sea, pobre Pinturicchio. O sea, tú fíjate, el Pinturicchio era de Perugia, y el apelativo de perugino lo tiene otro artista que en realidad no era de Perugia, era de un pueblo cercano. Pietro Vanucci, que es al que llaman el perugino, sí. Pero en cambio el que se lleva el nombre, en Perugia hay una calle que es la calle del Pinturicchio, pues es una calle que está ahí como a un lado, lleva a la universidad, y bueno, pues no sé, le ha pasado a la fama, o sea, ha llegado a la fama, o ha pasado a la historia como un segundón y tal, y encima Vasari te pone a parir y te dice que eras lo peor. En realidad eso no es un relato histórico, es otra cosa, es otro tipo de novela. Y eso, sí, hay que separar. Lo que pasa es que a veces no se puede. Ahora está muy unido el arte y la política, ahora y en todo el siglo XX. Cuesta mucho separar a artistas como Marinetti, o ya si cogemos a Il Bate, al primer futurista, que es un personaje, un masón, casi protofascista y tal. Pues es que, ¿cómo lo vas a separar el personaje de la obra? Pero es que sin el personaje no hay obra. Entonces, pues para eso está la historia, para poner una distancia y para contarlo. Y ya está. Fíjate, en Italia lo hicieron bastante bien. ¿Tú conoces Italia? Sí. Tú sabes que si vas por ciudades italianas, casi cualquiera, de repente pasas por unas casas en cualquier barrio y ves un mosaico fascista. Y dices, ¿pero y esto? ¿Cómo no lo han quitado? Claro. O ves edificios claramente fascistas por toda Roma. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, el gobierno comunista y partisano pensó en esto. Pensaron, bueno, ¿qué hacemos con todo esto? Y decidieron, y con razón, yo creo que con razón, respetarlo. Primero, como lección de historia, de esto es lo que ha pasado y esto es lo que ha habido aquí. Y en parte somos esto, o somos producto de haber sido esto. Exacto. Y también dijeron, pero es que además esta arquitectura es de muy buena calidad. Es que la arquitectura del periodo fascista italiana es una especie de monumentalismo clásico, pero sin adornos, muy limpio, está Termini y un montón de sitios.
el Coliseo Quadrato, no sé si lo habrás visto alguna vez, en No, Roma, en el Eur, está ese edificio que es como un coliseo, pero cuadrado, que es el centro ahora mismo de las principales firmas de moda italianas. Como el Palacio de Carlos V de Granada. Sí, pero es en cuadrado, es un bloque cuadrado con varios órdenes de columnas, como si fuera un coliseo, pero como si lo hubieras metido en una horma y te quedará cuadrado y blanco. Es una maravilla, es una maravilla. Es buena arquitectura. La arquitectura del nazismo no era buena arquitectura porque era una especie de neoclasicismo hinchado y la mayoría de los edificios del nazismo los han derribado porque ni siquiera era una buena arquitectura, pero la arquitectura de la época del fascismo es que estaba bien y decidieron conservarla e integrarla. Y llama mucho la atención cuando vas por Roma o por cualquier ciudad y ves un edificio y dices, uff, esto ya sé lo que es. Pero bueno, es que es parte de la historia. Somos parte de lo que odiamos también. Claro, efectivamente. De hecho, sí, ahora que comentabas el tema del nazismo, creo que en Alemania no pasa tanto esto, ¿no? Por ejemplo, yo estuve en Múnich, que siempre se ha denominado como la capital ideológica del fascismo y que para Hitler era la gran ciudad, ¿no? Berlín era como el patito feo a ojos de Hitler. Y en Múnich hay un museo que es el Haus der Kunst, que es este museo que sí que es un museo propio construido en la época nazi, que es, creo que el único lugar donde se encuentra una esvástica de la época nazi todavía mantenida, porque si vas por ahí por el Haus der Kunst y miras hacia arriba, claro, en los techos se encuentran mosaicos con forma de esvástica, ¿no? Que es algo muy curioso, porque luego el resto de referencias al nazismo que hay por la ciudad de Múnich ya no existe, ¿no? No, claro. De hecho, en algunos casos incluso no tienen ni señalización, tienes que ir con un guía especializado en la ciudad para hay que te cuente. Hay unas guías, hay un par de guías, yo tengo las dos, una de Berlín y otra de Múnich, que son guías turísticas para encontrar lugares que fueron importantes, por la cervecería, la Casa Parda, no sé qué, todo eso, sí. Entonces, claro, a mí la sensación que me daba es que, y hoy en día, por ejemplo, el Haus der Kunst se utiliza como museo y como sala de exposiciones. Sí. Entonces, claro, a mí esto cuando yo estuve me dio una sensación como muy impactante, porque era como, bueno, sí, es decir, aquí intentamos obviar un poco las referencias al nazismo, a no ser que las referencias al nazismo nos sirvan para seguir haciendo dinero hoy, como el caso del Haus der Kunst. Claro. Hay una película muy divertida, que es una película francesa de hace unos años, que se llama Le Prénom, que en España se tradujo como El Nombre, está basada en una obra de teatro, y yo siempre la recomiendo. Es un grupo de amigos en París que se reúnen actualmente y que se reúnen para cenar en casa de uno de ellos. El anfitrión es un profesor de la Sorbona, profesor de literatura, de izquierdas. Otro amigo es músico, vive en el Magué, y como es músico y vive en el Magué, sus amigos de toda la vida nunca se lo han atrevido a preguntar, pero piensan que es gay. Unos tópicos y tal, pero las conversaciones que empiezan a tener son muy divertidas, porque viene uno de ellos que va a tener un hijo y viene a contarles que va a tener un crío. Y le preguntan, oye, ¿cómo se va a llamar? Y dice, y él, para gastarles una broma en realidad, dice, Adolf. Entonces empiezan a decirle, no, es una broma, ¿no? O sea, no puedes ponerle a tu nombre Adolf. Y claro, terminan incluso citando a Kant. O sea, le dicen, el profesor de literatura le dice, no puedes ponerle a tu hijo Adolf, es un imperativo absoluto. Y dices, es una maravilla, la película es muy graciosa. Pero es que es verdad, hay cuestiones ideológicas, claro. Es que Hitler no pasó la historia por robar una bicicleta. Entonces, claro, hay palabras mayores y eso se entiende. Aún así, sin embargo, hay por ahí algunas cosas todavía coleando sobre esto muy tremendas. Mary Lichtenstein, cuando salió de Auschwitz, dijo la famosa frase de han ganado ellos, porque veía las exposiciones, es decir, porque habían convertido a Auschwitz en un parque temático, es decir, porque crearon pautas de pensamiento y pautas de percepción, en realidad, que perduran hoy. Entonces tú vas a Auschwitz y ves las gafas en una pila, las dentaduras y no sé qué, y las ves ya desposeídas, estás desposeídas las ves casi como si fuera una exposición de arte povera o algo así. Entonces, bueno, pues se ha banalizado todo eso. También muchos te daban a decir que la banalización es necesaria para seguir adelante, porque si no, no te podrías levantar cada día. Es cierto también. Sí, o por llevar aquí el caso a España, bueno, pues es muy reciente, ¿no? Estamos en el año de Franco, ¿sabes? Que se cumplen... Sí. Y parece que están haciendo ahora como una especie de mítines alrededor de toda España, impulsados por nuestro gobierno socialista. Ya estamos hablando de política, ¿has visto? Desgraciadamente. Y bueno, entre estos proyectos, ¿no?, de este año ha sido cambiar el nombre de Valle de los Caídos por el Valle de Cuelgamuros, que ahora se le llama así. Y hay quien propone que el Valle de los Caídos antiguo, Valle de Cuelgamuros actual, debería ser derribado.
porque bueno, se construyó con la sangre y tal de los republicanos. ¿Tú crees que es necesario, por ejemplo, derruir un espacio como el Valle de los Caídos? No, no lo creo. Claro. No lo creo. Entiendo que haya gente que se pueda ver, bueno, que pueda ver en esto un símbolo de opresión, porque hemos vivido una larga dictadura, pero bueno, la historia de España está salpicada de momentos sangrientos, ¿no? Claro. De esa guerra a garrotazos de Goya, pues es muy nuestra en realidad. Sí. Y yo creo que ocultar y cancelar es un error. Es un error. Casi todos los gobiernos o muchos gobiernos su fin es el dogmatismo y el autoritarismo, y cancelando y creando modelos de pensamiento únicos, pues no se llega a ninguna parte. Al final te deslegitiman. Claro, yo creo que también en esto juega un papel muy importante el paso del tiempo, ¿no? Porque, por ejemplo, yo creo que hoy en día en París y en Francia nadie se plantea derruir el Valle de los Inválidos. Porque es algo que, bueno, sucedió en el siglo XIX, es un monumento además maravilloso que se puede visitar en el centro de París. Y también es cierto que el transcurso de los años, bueno, pues también le da un poco de lejanía al asunto y hace que no sea tan reciente. En España, bueno, pues es que ocurrió hace menos de un siglo, o hace poco menos de un siglo, ¿no? Entonces yo creo que también es cierto que el paso de los años puede ayudar un poco a alejar la historia y que no siga tan reciente, ¿no? Lo que pasa es que ahora sobre esto actúan nuevas formas de interpretar la historia que responden a todos esos movimientos que empezaron en los años 70 en Estados Unidos y en Canadá con el reverendo Jesse Jackson, y que por lo que abogaban era por destruir la cultura occidental porque la consideraban la causante de todos los males del mundo. Y muchas de estas ideas que tenían algún sentido en los Estados Unidos, con una población negra que todavía estaba en unos límites de pobreza y de discriminación histórica tremendos, se ha importado tal cual a países o a situaciones históricas que no tienen nada que ver con eso. Es decir, es posible que países como Estados Unidos, Holanda, Bélgica, Inglaterra tengan mucho por lo que pedir perdón, pero yo pienso que si hay algo característico de España ha sido el mestizaje, independientemente de que cualquier otra... siempre se pueden encontrar situaciones lamentables, pero esa idea actual de la historia indigenista, de esas culturas felices, no existe. No ha existido nunca. Es idealismo, ¿no? No es nada, es que es mentir. Es mentir. No hay ninguna cultura que no haya sido desplazada por otra o haya desplazado a su vez a otra. Ninguna. Porque afirmar que una cultura o que un pueblo es originario desde lo más profundo de los tiempos de un sitio es algo así como decir que han brotado del suelo. Lo cual es completamente falso. No ha habido ninguna civilización, ninguna, que no haya nacido de un imperio. Ninguna. Claro. Y esto es así. Luego habría que ver qué clases de imperios ha habido. Y en qué han estado basados unos y otros, en la mercantilización, en la segregación racial, en el esclavismo o en el mestizaje, en la cooperación. Sin embargo, ahora se pretende imponer un punto de vista histórico único para todos. De manera que, bueno, pues se intenta imponer una especie de buenismo que muchas veces no hace honor a la verdad. Y yo creo que lo único que nos salva es saber conocer de verdad las cosas, enmendar los errores y disfrutar de los aciertos. En fin, yo creo que hablando de la política, España es un país con un legado extraordinario y que ha hecho más bien que mal. ¿Legado político o artístico? Cultural, artístico, o sea, es incomparable. Es incomparable, es prácticamente incomparable. Y bueno, pues ahí está el Museo del Prado y nuestro patrimonio,
bueno, que pertenece a la humanidad, en realidad. Muy bien, pues comentábamos antes de cámaras un tema muy interesante que además te lo decía antes, ¿no? Que podía ser interesante para la entrevista y que no me gustaría ir de aquí sin recordarlo, ¿no? Es esta idea que estamos hablando ahora de cómo parte de la cultura woke o de esta cultura actual en realidad ve sus raíces en el arte y en las vanguardias del siglo XX, ¿no? ¿Cómo es esta idea? ¿La puedes desarrollar? Bueno, es lo que te contaba antes. En realidad es un experimento. No sé si es una idea feliz que yo he tenido o si al final quedará en nada. Yo ahora estoy escribiendo sobre eso. Cuando uno ha estudiado o cuando explicas en clase, hablas de las vanguardias, de los movimientos artísticos de vanguardia del siglo XX, que en realidad todos tenían pues muchas cosas en común. Pues en parte, la negación de lo que había pasado antes, es decir, todo lo antiguo es malo. Bueno, había algunas vanguardias que no, pero en general mucho, todo lo moderno es bueno, la modernidad tiene secuestrada a la vanguardia completamente. Si no eres moderno, es que no eres nada. De ahí que haya muchos vanguardistas que son falsos modernos. Pero inventa una serie son como ensayos muy breves, por eso los movimientos de vanguardia duran muy poquito, duran 10 años, duran tal, pues yo qué sé, el tiempo que se tarda en demostrar una idea. Bueno, pues yo digo que la pintura es un texto, entonces yo voy a pintar con puntitos. Entonces, bueno, pues cuando ya lo has demostrado, pues ya te duele el hombro y dices, bueno, pues ya voy a pasar a otra cosa. Entonces son movimientos que son experimentales y en muchos casos, bueno, pues vienen acompañados de sus manifiestos y son muy radicales, son muy bonitos porque son muy románticos, son anteriores a la Segunda Guerra Mundial, son muy utópicos y muchas veces yo creo que tienen una carga de un cierto sentido del humor reservado para artistas. Es decir, que Dalí hizo de sí mismo un personaje artístico y no se tomaba vacaciones de sí mismo. Es decir, Dalí era Dalí las 24 horas del día, o eso decía. Eso de que él dormía solo el tiempo que tardaba una cuchara en caer en un plato y que eso era lo que él necesitaba. Es decir, él creaba un personaje pues porque era lo lógico dentro de la estructura. Era coherente. Entonces, en las vanguardias se inventan una serie de formas de pensar que protagonizan, que marcan a fuego a esos individuos y les hacen obrar de una forma que muchas veces es absoluta, es totalmente artificiosa. Es decir, es vivir un artificio en el cual una serie de ideas condicionan una forma de vida. Y son experimentos. Son experimentos que los artistas se podían creer más o menos y que el público pues las agradecía porque eran como, bueno, pues direcciones que se iban marcando, una especie de espejo de la sociedad o de espejo aumentado de la sociedad. Lo que pasa es que ahora parece que esos experimentos que muchas veces estaban basados, pues eso, en el absurdo, en el mundo de los sueños, en la interpretación psicoanalítica, es decir, una forma muy particular de entender el mundo, parece que se extrapolan a la percepción que uno tiene que tener de uno mismo, y no ya para los artistas, sino para todo el mundo, de manera que hay, como te decía, una especie de prueba a gran nivel de todas estas ideas que en las vanguardias eran un poco como casi un juego, como fiestas que hacían, pero parece que ahora se está haciendo la prueba a escala global y da como resultado pues una sociedad un tanto disfuncional en muchos aspectos. Ahora mismo, tú que eres estudiante de Derecho, la legislación es que la legislación siempre va por detrás de la realidad, porque es que no puede ser de otra manera, pero de otra forma sería terrorífico. Pero es que ahora va tan por detrás que, claro, ¿cómo se puede legislar sobre crear situaciones legales con validez a partir de supuestos que cambian con la percepción de los sujetos? Claro. Es absolutamente imposible y eso da lugar al caos. Claro. Al caos. Gente que se autopercibe como ovejas, ¿no? Claro, y que han aumentado de una forma exponencial y que incluso por una parte del mundo de la psicología y de la psiquiatría se ha fomentado o se ha arropado desde los colegios y que
se parece muchísimo a todas esas iniciativas que existían en las vanguardias y que entonces eran tomadas solamente por una especie de ensayo artístico y que ahora parece que se están haciendo como una forma de vida. O sea, que tú crees que es parte de una mala interpretación del arte, ¿no? No sé si es una mala interpretación del arte o si aquello eran como un germen de experimental que hacían los artistas de formas de estar en el mundo y que después de casi un siglo, no habiendo encontrado una mejor manera de estar en el mundo, se ha decidido que la locura o la imitación de los caprichos de las vanguardias es la forma de estar en el mundo. En realidad, insisto, yo creo que es muy disfuncional, es una forma de estar en contra del mundo o de no querer estar en el mundo, pero es que eso le pasaba a los artistas. Claro. A principios del siglo XX, es que eso es lo que querían ellos, o sea, querían encontrar un mundo distinto dentro de ellos, con el psicoanálisis, claro, cosas que se habían descubierto entonces y que para ellos eran, pues eso de no me digas que yo puedo explorar mis sueños, no me digas que yo puedo tal. Todas esas cosas eran los movimientos de vanguardia, pero es que ahora hay gente que se lo toma en serio y que va con eso por la vida. Claro, tú te vas a Arco y dices, bueno, yo hace mucho que no voy a Arco, pero pues porque me parecen, porque me aburro, porque, a ver, hay cosas que están muy bien, siempre, todos los años, pero cada vez es más, tú no puedes ser gracioso todos los días. Ya. Es decir, tú... se convierte en pesadez. Claro. Al final, tú no puedes ser moderno y original siempre. Y si lo que buscas al final es eso, te vas a dejar todo lo demás en el camino. Y al final, las llamadas de atención resultan muy, muy fatigosas. Ya resultan una cosa... Entonces, Arco se ha convertido para mucha gente en algo que no se entiende. Muy caro y que parece una estafa. Yeah. Esto lo decía Soto Ibars la semana pasada en un artículo. Utilizaba esas tres ideas y lo leía y me estuve riendo porque es que, claro, llegas a un sitio y ves una foto de un charco y pone foto de un charco. Yeah. Y dices, venga, hombre, que yo ya he hecho Bellas Artes. que todo esto... también... La cosa es que estás hablando con alguien que ya es un señor mayor, que soy yo. Y entonces hay muchas de estas cosas que dices, venga, tío, si yo eso ya lo hice en la carrera, si lo de... Esta ya me la sé, ¿no? Si esta ya me lo sé, si ya. Lo de bueno, o sea, es que ya lo de escandalizar ya resulta como... Ya no escandaliza a nadie, ya no me escandaliza a nadie. Ya. Por eso mucha gente... Esto me lo decía un profesor que tuve, Enrique Domínguez Perela, un tío que era muy majo, era psicólogo, psiquiatra, bueno, no sé, supongo que sería psicólogo, y nos daba clase en Bellas Artes de Psicología de la Imagen y en primero de carrera, y se dedicaba sobre todo a romper nuestros mundos y a ponernos la verdad delante, y era muy cachondo. Decía este hombre que nos decía, ahora vosotros vais al Reina Sofía, pero dentro de 20 años iréis al Prado. Y parte de razón tiene, ¿no? Sí, mira, cuando hicieron la reforma esta última del Reina Sofía, yo fui el único, y que como soy, pues nada, un profesor numerario más, yo fui de los pocos o el único que lo critiqué, y me quedé más solo que la una, porque el País, el ABC, la Razón, todos los críticos, todos decían que aquello era una maravilla. Yo fui porque voy mucho, porque tengo que ir, y dije, pero si no se entiende. O sea, si lo que han hecho, o sea, no es verdad lo que están diciendo de que es que antes había un enfoque historicista, cronológico, y que hay que romper ese enfoque para abrirlo a unos enfoques. Es mentira. Lo que han hecho es un enfoque unicista, de manera que ahora en el Reina Sofía tú entras en una sala y lo que te encuentras es un cuadro de Picasso, un cuadro de Miró, una escultura abstracta, una fotocopia de un periódico francés de los años 20 y un vídeo con unos tipos haciendo así. Vas a la siguiente sala y ¿qué te encuentras? Lo mismo. Y vas a la siguiente sala y ¿qué te encuentras? Lo mismo. Y dices,
pero espera, le preguntas a un conserje, oiga, pero ¿dónde está, yo qué sé, dónde está el surrealismo? No, es que ahora está todo... Pero entonces... Ya. Entonces, no es cierto que se haya... Y ahora, un par de años después, está empezando a haber columnistas y críticos que están empezando a decir, oiga, ¿me puede decir dónde ha metido usted la pintura negra española del siglo XX? ¿Dónde están los cuadros de Solana? Claro. Porque el siglo XX no se entiende sin Picasso, pero tampoco se entiende sin Solana. ¿Me puede decir dónde ha puesto usted los Solanas? ¿O dónde está la colección de arte internacional que antes había? Ahora el Reina Sofía... Bueno, hay una parte que es muy interesante, y es que justo antes del Guernica hay una colección de pósters republicanos de la Guerra Civil, magnífica. ¿Y los nacionales? Quiero decir... Claro. La otra parte no existió. O sea, ¿contra quién perdió la República la guerra? Una manera de saberlo. Claro. Eso no es una función de un museo. Un museo tiene que informar, porque los carteles fascistas son interesantísimos y nos dan una enseñanza. ¿Dónde están? Claro. ¿Dónde están los carteles? O sea, ¿cómo era la España del otro lado en esa época? ¿Quiénes estaban? Los tradicionalistas, los falangistas, los monárquicos, o sea, toda esa amalgama. Eran todos iguales, pensaban lo mismo. Claro. ¿Dónde está Zuloaga, no? Claro, no están. Es que no están. No están. Entonces, yo antes iba mucho al Reina, llevaba muchos grupos, y ahora voy lo menos posible. Porque me parece que se ha convertido en un museo que es una herramienta para dar una versión sesgada, y que lo hace a través de una museografía que se entiende bastante mal y de una ocultación de piezas sin las que no se entiende la historia. Que son fundamentales. Y mira que el Reina Sofía es grande y tiene ampliación para aburrir, y a mí me parece cada vez un museo más vacío. Interesante esta crítica. En relación con lo que decías antes, ¿no? De cómo, bueno, pues esta cultura woke que estamos viendo hoy en día tiene parte de origen en las vanguardias artísticas. Es cierto que yo ahora lo estaba pensando mientras hablabas, que a mí igual esto voy a decir suena un poco burdo, por eso quiero decir que se coja con pinzas, ¿no? Pero a mí hasta en cierto punto la transexualidad, que yo creo que es un fenómeno relativamente moderno, que tiene raíces en el pasado evidentemente, pero que hoy en día se está generalizando más, me recuerda un poco al esto no es una pipa de Magritte, ¿no? Bueno, es al final esa idea, ¿no? Es decir, no eres lo que ves, sino lo que tú percibes que eres, ¿no? Bueno, pero sí, a mí todo eso me parece fenomenal. O sea, a mí que cada uno se sienta y se perciba como le parezca mejor, yo creo que ha existido siempre. O sea, es que en los griegos ya lo tenían, y en el teatro griego está súper presente. O sea, es que eso no tiene ninguna importancia. O sea... Sí, bueno, pero es una manera de decir que es cierto, que hay parte de lo que está viviendo hoy en día que se puede explicar a raíz de las vanguardias, ¿no? Sí, es la asunción de una serie de roles que en realidad pues son el traje del emperador, y que responden a cosas que han existido siempre, y que está bien que se normalicen y que se visibilicen, pero ahora estamos como en una especie de paroxismo de todo esto, y que lleva a cosas que muchas veces la gente no las entiende. Y que además, impregnado con esta cultura de la subvención y del miedo, porque ahora, claro, nadie quiere ser facha, claro, y es lógico, ser facha está mal. En realidad ya no sabemos qué es ser facha. Bueno, claro, esa es otra cuestión. No lo sé. Porque si todo es facha, nada es facha, al fin y al cabo. Claro. Pero después de ese relato de corrección, y que viene justificado por los excesos, por las barbaridades, por el trauma de la Segunda Guerra Mundial, del Holocausto y de la pérdida de la inocencia absoluta, esa idea de que después de Auschwitz hablar de poesía será un acto de barbarie y que tiene un sentido claro, pero después de eso Occidente ha pasado a una especie de crítica hacia sí mismo que no es nada constructiva, y que prácticamente lo que quiere es acabar con todo. Y bueno, pues ¿cuáles son las opciones si no?